pie y le pido que así, por favor, extienda su mano hacia mi persona. Y quiero que por favor usted ore por mí. No porque yo no haya orado, sino para que el Señor me use de manera clara para que usted pueda recibir la palabra de Dios. Y yo voy a orar por usted para que el depósito de la palabra sea exitoso en usted. Amén. Voy a orar para que usted sea una tierra fértil. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Dios, te doy las gracias, Padre, porque si estoy aquí es porque tú has autorizado, Señor. Porque tú me has revestido de la autoridad, Señor, para entregar a tu pueblo el mensaje que hoy traigo. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo profetizando sobre cada uno de los que están acá. Y aún te pido, Señor, que extiendas esta tierra a sus familias y a todo aquel que ellos vayan a alcanzar. En el nombre de Jesús profetizo sobre cada uno tierra fértil, tierra buena, tierra de vida, que la semilla será sembrada y el Espíritu Santo la hará germinar, Señor. Porque lo que hoy entregarás es valioso para sus vidas, Señor. Para que la tormenta, para que las vicisitudes, para que las mentiras no puedan moverlo, Señor. En el nombre de Jesús, oh, por este lugar, Señor, yo sé que este lugar está custodiado por tus ángeles, Señor. Tú has desplegado vallado de ángeles en este lugar que están cercándonos, Señor, para que cualquier intromisión del enemigo, cualquier distracción, Señor, quedó sujeta a Cristo. Todo aquel que entró a este lugar, entró en perímetro santo, en tierra santa, y queda inoperante e inactiva cualquier obra de las tinieblas para entorpecer. En el nombre de Jesús, el poder de Dios es superior a todo. Y aún en donde hay resistencia, el Señor rompe y entra y va a depositar la palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Y por mí, Señor, te pido por tu hija y por tu sierva, Señor, que me llenes de tu poder, Señor, que me llenes de tu presencia, que tú me inspires hoy, Señor, que pongas un carbón encendido por mis labios, Señor, para que la palabra mía no sea la que resuene, sino la tuya, Señor, y que seas tú el que reciba la gloria y la honra por siempre, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. El Señor es tan bueno que en tiempos tan peligrosos que estamos y en los últimos tiempos, el Señor necesita que nosotros estemos bien armados, bien equipados. Y hay una palabra que el Señor depositó, fue solo una palabra que el Señor depositó y me dijo, vas a hablar de esto. ¿Cuántos saben? Si alguien tuviera que definir esta palabra, levánteme la mano si usted quiere saber el significado. Resistencia. Ok. Este tema el pastor lo tomó y lo tocó en enero. Sin embargo, yo no entendía por qué yo iba a hablar de esto. A la verdad es que hay muchos que el mensaje no quedó claro. Y el Señor va a rebobinar para los que escuchamos el mensaje. Y para las almas nuevas, para las personas que no tienen mucho tiempo en el Evangelio, el Señor quiere que usted entienda por qué es la resistencia y por qué usted debe tener la resistencia. Cuando el Señor depositaba esta palabra, a la verdad, como todo lo que suele suceder con el Señor, usted tiene que empezar a preguntarle a Él, porque Él es el que va a dirigir todo. Entonces yo le dije, Señor, ok, empecemos por algo, necesito tener la idea clara. Y Él me dijo, empieza por la resistencia de un deportista. Y yo le pido al Espíritu Santo que en la medida que yo le voy a ir hablando a usted, incluso antes de que le dé la explicación, el Espíritu Santo le va a revelar a usted lo que el Señor le quiere enseñar. Amén. Dice que la resistencia en el deporte, dice que como definición es la capacidad física y psíquica, me está hablando de algo mental, de mantener un esfuerzo prolongado, retrasando la fatiga y recuperándose rápido. Cuando yo leía esto, yo le decía, Señor, entonces la resistencia es lo mismo que la condición física. No, la condición física está implícita en la resistencia. Es una de las cualidades que tiene la resistencia. Entonces yo dije, ok, voy a empezar por entender físicamente y le voy a decir por qué. Si hay algo que yo puedo entender en el Señor es que todo lo que usted vive en lo natural tiene una explicación en lo espiritual. Todo lo que sucede en lo espiritual
se lo va a ver manifestado en lo natural. Amén. Le dije, Señor, ¿cuáles son los beneficios? Son las preguntas que yo voy haciendo y el Señor me va llevando a lo que me quiere. Porque todo esto es búsqueda. Y así es como el Señor dice que debemos escudriñar la palabra. Buscar información. Los beneficios dice que mejora el sistema cardiovascular y pulmonar. Si ustedes lo ven, ¿quién puede vivir sin pulmones y quién puede vivir sin corazón? Nadie. Y dice que permitiendo trabajar más tiempo sin cansarse. Señor, entonces ¿cuál es el factor clave en esto? Ok, es la recuperación rápida tras el esfuerzo. Ok, ya entendí. Pero ¿cómo sé yo cómo es la resistencia? ¿Tiene componentes? Sí, sí tiene componentes. ¿Cuáles son los componentes? Una capacidad cardiovascular, aeróbica y anaeróbica. ¿Qué significa aeróbica? Una eficiencia del corazón y pulmones y sistema circulatorio. Mientras usted está corriendo o está haciendo algo, ahí está trabajando esos sistemas. Y está el anaeróbico, que mantiene el esfuerzo en alta intensidad. Evita un desgaste. Otra de las cualidades es una resistencia muscular. ¿Cuántos de aquí han hecho ejercicio? ¿O han corrido? ¿O han practicado? Ok. ¿Qué cosa más tremenda cuando el músculo ya no le responde? Sí. Y usted trata de caminar y se le engarrotó la pierna, se le metió un calambre. ¿Por qué? Porque eso necesita entrenamiento. Hay un químico ahí que suelta el músculo y es lo que hace que usted le duela. ¿Y sabe lo que le dicen los entrenadores? Haga más ejercicio. Sí. Aunque le duela, la única forma de romperlo y de preparar el músculo. El músculo se tiene que romper y se tiene que formar. Sí, amén. Dice que tiene una eficiencia técnica, movimiento, economía de movimiento. Aparte del hermano José María, ¿hay alguien más que haya practicado arte marcial? Jiu-jitsu principalmente. Bueno, hay un término, tuvo que haber conocido un término que se llama economía de movimiento. ¿Qué significa la economía de movimiento? Yo me tengo que desgastar lo menos posible. Voy a usar la fuerza de mi contrincante y con la cantidad menor de movimientos lo voy a derrotar. Eso significa la economía de movimiento. Porque a veces son muchos golpes y ninguno certero. A veces hay demasiado jale y venga para allá y para acá y no se hizo nada. Pero el que es profesional, por ejemplo en judo, que es la parte profesional de jiu-jitsu, el que es profesional va a ejecutar un volteo para derribar. No se va a desgastar en un forcejeo. Eso es economía de movimiento. Hay un umbral aeróbico, que es que permite mantener una mayor intensidad durante más tiempo. Hay una resistencia mental. ¿Cuántos estuvimos y decimos, no, ya no doy más, ya no doy más, ya no doy más? Y donde usted lo pensó, eso pasó. ¿Y qué le dice su entrenador? Vamos, usted sí puede, todo está en la mente, rompa eso, vamos. ¿No le suena un poquito a lo que el Señor nos va diciendo? Yo por eso le digo, el Espíritu Santo le digo, dice que la resistencia mental es la capacidad de soportar el cansancio físico y mental, manteniendo la atención y la motivación para no disminuir el rendimiento. Una capacidad de recuperación. Dice que es la habilidad del organismo para regenerar las reservas energéticas y eliminar metabolitos después de un esfuerzo intenso. Entre estos factores, volviendo al ejemplo de lo que es el combate, créame que no hay un combate más cansado que un término que se llama neguaza, que es en el piso. ¿Qué significa eso? Que usted ahí se va a desgastar mucho más que si usted tiene una pelea de pie. Si usted no administra el aire, si usted no administra la fuerza, los primeros minutos van a ser buenos, pero los demás usted terminó rindiéndose. ¿Por qué? Porque se desgastó más rápido. Aparte de eso, hay otros factores de soporte, que ya estamos hablando de lo que es nutrición, ¿verdad? Siempre a los deportistas les dicen coma esto, no coma esto, acuéstese temprano, hidrátese bien. Esos son factores de soporte. Está la nutrición, que tiene que ver con el metabolismo. Si usted tiene un buen metabolismo, usted va a tener un buen rendimiento. Y un entrenamiento y un descanso. Entonces, ok, muy bonito, ya el Señor me enseñó. ¿Cómo traduzco esto, Señor, en la vida de nosotros? Acompáñeme a 1 Corintios 9, 24 y 27. ¿Lo tienen? Pablo está hablando acá y dice:
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En otras versiones dice, evitan todo lo que pueden dañarles o se entrenan con mucha disciplina. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Sabe qué significa eso? Que lo entrena según la Nueva Traducción Viviente o lo domina según la Traducción Internacional. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, o sea, descalificado. Entonces me dice el Señor, por eso te enseñé, porque Pablo habla de una carrera. Entonces quiere decir que nosotros, si estamos corriendo una carrera, debemos tener una formación para poder correr en esa carrera. ¿Qué decía Pablo? Que nuestra lucha no es ni contra sangre ni contra carne. Aunque no nos preparamos igual que en una carrera física, sí hay un entrenamiento donde compromete la mente, compromete la disciplina y compromete otros factores. Entonces, ¿cuál es la clave de un corredor profesional para poder iniciar una carrera y terminarla exitosamente? Porque todos los que corren una carrera, una maratón es, ¿cuántos son maratones? ¿Cuál es el propósito? Llegar a la meta. No importa en qué lugar usted llegue, pero llegó a la meta. Ya los que corren para llegar al primero, segundo, tercer lugar, el entrenamiento es más explosivo. Entonces, dice que la clave, según lo que yo investigué, la clave fundamental no radica en un solo aspecto, sino en la combinación estratégica de un entrenamiento inteligente, gestión del ritmo y fortaleza mental. La regla de oro, y esto aquí fue donde el Señor me dijo, pónganle la lupa ahí. La regla de oro es empezar suave y terminar fuerte, lo que permite conservar la energía necesaria para la recta final y evitar el agotamiento temprano. Cuando nosotros venimos a Cristo queremos correr muy rápido y queremos ir aquí y ya me quiero ir para las naciones y ni siquiera he evangelizado a mi familia y ya quiero servir en la iglesia pero ni siquiera sé en dónde queda Romanos, porque me quiero saltar los procesos que me van a formar. Entonces, nosotros debemos entender que así como hay una regla de oro en lo natural, en lo espiritual es igual. Si usted empieza muy rápido, se va a cansar, se va a embotar, no va a entender ni siquiera lo que está haciendo. Por eso Jesús discipuló a los 12 apóstoles. Ellos empezaron primero como discípulos y después de que fueron formados, Jesús los instituyó a ellos como apóstoles y ahora sí vayan a las naciones. Pero llevaron un proceso con el Señor. Hace un tiempo yo tuve un sueño y justo fue con una carrera y yo me veía, yo me sentía como una gacela en ese sueño. Yo iba a una velocidad pero así exorbitante y yo iba como en el aire cuando yo nada más sentí una mano que me frenó. Íbamos para una cuesta, no vi la persona, pero me dijo, no corra, no se apure porque se le va a cortear lo que tiene. Y no entendí lo de ese sueño hasta después. Lo que el Señor estaba depositando en mí, si yo no lo formaba, ¿qué es cuartear? Se daña. Y cuando algo se cuartea o cuando algo le cayó a usted mal, incluso hasta le va a hacer daño a usted. Usted tiene que a veces, ¿verdad? Cuando uno come, usted puede salir a una caminata, pero vaya, corra, ¿qué le va a pasar? A veces nosotros estamos comiendo la palabra de Dios y queremos ir aquí. Y no estamos ni digiriendo lo que el Señor nos está dando, lo que el Señor nos está revelando. Todo lo que yo les acabo de leer es lo mismo que hablar de la resistencia. Entonces, ¿la Biblia habla de la resistencia como tal? Sí lo habla. Dice que aborda la resistencia como una virtud espiritual y mental para mantenernos firmes en la fe. Poder superar las pruebas y resistir al mal. Por ejemplo, tenemos Santiago 4:7 que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Qué lindo el orden que pone Santiago. Someteos pues a Dios, resistan al diablo y él va a huir. Una persona que no esté sometida a Cristo no va a resistir.
Porque el principal componente de la resistencia es el Espíritu Santo. Usted sin él, sin estar sometido, usted no va a resistir. Podrá resistir 1, 2, 3 meses, póngale mucho. Pero tarde o temprano, lo que le decía ahora, por no tener los componentes, se cansó. Y eso es hermanos que han claudicado en la fe. ¿Por qué? Porque todo lo hicieron en su propia fuerza. Vamos a ver lo que es ahora a nivel bíblico, la etimología bíblica de la palabra resistencia. Hermano, que el Señor le ministre esto, porque esto es lo que usted tiene que hacer. Proviene principalmente del griego antistemi, compuesto por anti, que significa contra, y por istemi, que significa ponerse en pie. Cuando estas dos palabras se juntan, el significado es ponerse cara a cara o mantenerse firme contra su adversario. Es una oposición activa y valiente contra el adversario, manteniéndose en el mismo lugar sin retroceder, en una posición firme e inamovible frente a la adversidad y al mal. En una de las enseñanzas que estuve escuchando hace un tiempo, cuando Dios le dice de que esfuérzate y sé valiente, ese ser valiente es vamos para adelante. Cuando a mí me habla de ponerme frente a mi enemigo, nunca la defensa va a ser retroceder. En un combate usted retrocede y usted pierde. Usted tiene que ir para adelante. Su objetivo tiene que ser que su contrincante sea el que retroceda, no usted. Entonces, cuando a mí la palabra, cuando yo entiendo que la resistencia es, yo me le voy a poner al enemigo, no de un tú a tú, como para medir mi fuerza con la de él, porque hay un poder que me viste a mí, y es el poder de Dios el que lo va a hacer a él retroceder. Pero mi actitud tiene que ser valiente. ¿Por qué? Porque sí van a haber situaciones que me van a formar, incluso Dios las va a permitir porque es necesario para formarnos. Entre todo lo que estudié me gustó porque encontré, no sé cómo se le llamará, si será una parábola, si será un cuento, una fábula, pero se llama el faro de la resiliencia. Dice que en lo alto de un acantilado había un faro. Durante siglos este faro estuvo enfrentándose a las tormentas peores del mar, a las más fuertes, vientos que golpeaban constantemente amenazando destruirlo, y las olas lo golpeaban tanto su estructura como si lo quisieran destruir. Pero lo que llamaba la atención de ese faro es que a pesar de las heridas, a pesar de las cicatrices que ese faro tenía, resultado del tiempo, de la tempestad, ¿verdad?, que dañaron su cuerpo, su estructura, dice que el faro nunca apagó la luz, que cada noche él atravesaba la oscuridad para guiar a los barcos que estaban perdidos. Entonces un día un joven marinero se le acerca y le dice: Faro, ¿cómo es que tú permaneces firme después de que tienes tantas cosas a tu alrededor que te quieren destruir? Y el faro le contestó: porque mi resistencia no viene de mi fuerza física, sino de la profundidad de donde yo fui cimentado. La profundidad, llegó a una roca donde él fue fundamentado. Y no es que él resiste por su fuerza, sino por ese anclaje. Y que aparte de eso, él sabía el propósito que tenía, y que su propósito era alumbrar, era brillar. Amén. No huir de la tormenta. Amén. Cuando yo leí esto, el Señor me llevó, primero que nada, a la pregunta de por qué debemos tener resistencia. Porque usted sabía que la Biblia nos habla de algo parecido al faro, y ahorita se lo voy a demostrar. ¿Por qué debemos tener resistencia? Como les digo, para fortalecer su fe. Porque nuestra fe tiene que ser fortalecida todos los días. Y si usted no pasa vicisitudes, su fe no crece. La fe tiene que crecer. Usted tiene que vencer para que usted pueda decir, por la fe pase. Qué fácil es tener fe cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando usted tiene dinero, cuando usted tiene salud, cuando no tiene problemas, el trabajo le va súper. Dígame quién, el que falla ahí, algo raro hay. Pero la fe verdaderamente se muestra cuando usted está en circunstancias. Cuando usted no ve absolutamente nada, usted está en la noche más oscura de su vida, pero usted confía en que lo llamó. Amén.
Vamos a Mateo 7, y ahí es la parábola que el Señor Jesucristo nos habla en el Sermón del Monte, y nos habla justamente de eso. Esa parábola habla de los dos cimientos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pauso ahí. En el original dice masa rocosa. Hay otras traducciones que utilizan lecho rocoso, pero también es equivalente a roca sólida. ¿Y se acuerdan lo que le hablé del faro? Porque eso fue una parábola, digamos, una parábola cristiana. Dice el 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. En contraste, nos habla de que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuántas veces no nos pasó que estábamos caminando en el Señor, vino una situación y todo se fue por ahí? Y terminamos no adorando a Dios, sino el enemigo usando nuestra boca para quejarnos, para estar hablando palabras contra nuestra casa, que mejor no hubiera hecho, que para qué ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay un cimiento aún bueno. Y si hay algo de lo que yo me he convencido, es que el Señor no edifica sobre cimientos que no sean de Él. El Señor va a desbaratar los cimientos malos para ponerlos de Él. Por eso es que a veces tú vas a ver y dices: ¿cómo es posible que yo vengo, estoy acercándome a Dios y las cosas se me pusieron peor? No se pusieron peor. El Señor te está derribando los cimientos malos. Y la gloria de Dios la vas a ver. Pero para que pueda el Señor construir, Él tiene que quitar esos cimientos. Y no fue suficiente. Vea, es que es impresionante lo que el Señor revela. Vamos a ver, en este análisis, como les dije, la roca sólida, lecho rocoso. En Galilea, que fue donde Jesús dio el Sermón del Monte, ahí lo que más existía era la piedra caliza, y es una piedra que se utiliza para todo eso. O sea, ellos se hacen como una amalgama, como algo demasiado duro. Ellos se solidifican, creo que es como se llama, unos con otros. Resulta que en los tiempos de Jesús, vamos a ver, me imagino que ustedes cuando han buscado una imagen de la casa sobre la roca, lo que han visto es una piedra con una casita arriba, ¿verdad? Sí. Totalmente fuera de lugar eso. En los tiempos de Jesús, en la cultura de ellos, los que eran constructores sabios, cuando ellos iban a edificar una casa, ellos cavaban profundo, cavaban, hasta encontrar esa masa rocosa. Cuando ellos golpeaban ahí, desde ahí vamos a empezar a construir. Entonces ahí empezaban a levantar todos los cimientos sobre lo que la casa iba a estar edificada. Por eso habla de que, por eso Jesús utiliza esa parábola, porque en el tiempo que estaban, los que eran constructores sabían de lo que Jesús estaba hablando. Entonces no estamos hablando de algo superficial, estamos hablando de profundidad. Usted no puede tener una relación con Dios superficial. Su relación con Dios no puede ser así, tiene que ser profunda. Amén. Tiene que cavar. Amén. Y le voy a decir una cosa: cavar lleva tiempo, cavar lleva esfuerzo, cavar lleva que incluso sus manos se dañen. Pero a veces tenemos una idea que nada más nos vamos a sentar y que el Señor venga a hacer todo. Eso es como cuando usted agarra a sus hijos y les enseña a lavar un platito, a que recojan su cama. ¿Por qué? Porque tiene que apreciar las cosas. Tiene que enseñar que las cosas tienen valor, cuanto más las del Señor. Entonces, Jesús da esta parábola de los constructores. Y se acuerdan que, para los que llevan ser, cuando el Señor está dando el Sermón del Monte, lo está dando en la provincia de Galilea. Y ahí es donde les estoy diciendo que generalmente la mayoría de esa masa rocosa era con piedra caliza, que es una piedra blanca, y esa se daba más en esa zona del país. Ahora, ¿qué representa la roca? ¿Qué representa la roca y qué representan los cimientos? Representan a Cristo, sus estatutos, no mis estatutos.
representan su voluntad, no mi voluntad. Representan su palabra. Si usted no tiene esas cosas, sus cimientos no son de Cristo. Usted va a estar, no hay nada más peligroso. Yo hablaba con alguien hoy en la mañana y le decía, no hay nada más terrible, hasta peor, que usted converse con el diablo, es que usted tenga conversaciones con su alma. Y cuando usted empieza a meter el yo creo, el yo opino, el a mí me parece, ya ahí va la cosa mal. Cuando usted empieza a hablar todo en primera persona, ya ahí va mal todo. Es ¿qué le parece a mi Señor? Señor, yo compartí en el convivio algo que el Señor trató conmigo y yo se lo comparto a usted. Yo he aprendido a decirle, Señor, esto es lo que tengo que hacer, ¿te parece? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Por qué? Porque no todo Dios lo aprueba. Yo tengo libre albedrío, yo puedo decidir hacerlo sin pedirle el consentimiento a Dios o hacerlo buscando la aprobación de Dios o que me diga no. Todo eso, aunque a ustedes les parezca mentira, se llaman cimientos. Todo lo que usted haga en Cristo son cimientos que usted va poniendo. Ahora, ¿qué simboliza la casa? Vea qué parte más fuerte. La casa representa mi vida, representa mi carácter y representa mi familia. Por lo cual, por lo menos en esas tres áreas, yo tengo una responsabilidad formal. ¿Qué ejemplo estoy dando? Estoy estorbando. Una de las cosas que en una prédica que se dio acá me confrontó mucho y fue lo que pasó con el sacerdote Lee. Él no le estorbó a sus hijos, los regañaba, les decía eso está mal, pero no estorbó. ¿Y qué le costó? Porque Dios no permite que nosotros negociemos con el pecado. Dios es santo y todo lo que usted haga tiene que ser, que lo vamos a ver, conduciéndose en los estatutos de Él. El Señor tiene parámetros en los cuales por nuestra seguridad debemos caminar. Amén. El carácter tiene que madurar. Vea, todos tenemos carácter y tenemos temperamento, que son dos cosas diferentes. El temperamento, como nos explicaba nuestra pastora, no hay temperamento ni temperamento bueno ni malo. Todo temperamento bajo el Espíritu Santo es necesario. Pero el carácter no es lo malcriado, lo fuerte, lo peor que yo puedo ser. Es lo que yo me determino, lo que yo permanezco firme. Lo que, a pesar de lo que yo estoy viendo, yo estoy caminando en una dirección. Yo no quito la mirada de donde yo sé que es mi lugar de meta, donde yo sé que yo voy a llegar ahí. Eso se llama enfoque. No pierdo el enfoque. Usted necesita un carácter maduro, un carácter firme para que usted no pierda el enfoque. ¿Qué representan las tormentas, las lluvias, los vientos? Todo dardo que Satanás manda, pero también todo proceso que el Señor te manda para formarte. No todo son procesos, no todo son pruebas. Hay que ver si yo tengo puertas abiertas. Pero generalmente las lluvias lo que representan y todas estas tormentas es toda la oposición que tenemos de nuestro enemigo. Él te va a atacar en la salud. Por mucho tiempo nos vendieron un evangelio de que si usted está en Cristo, usted no se enferma, usted no tiene situaciones en su casa, todo el mundo le va a decir que sí, usted le va a caer bien a todo el mundo. Y claro, cuando uno venía y se enfrentaba a la realidad del evangelio, por eso era que un día uno venía, yo era una de las que me venía un día y me perdía 3 meses. Usted sabe la fiesta que hacía Satanás conmigo esos 3 meses que yo no venía. Era como que él me dijera, vaya, porque por eso se la voy a cobrar, vaya. Y no era mentira. ¿Por qué? Porque por ignorancia el pueblo de Dios perece. Créame que el enemigo quiere que usted sepa que usted necesita esta resistencia. Usted es un soldado en Cristo, ¿se acuerda? Que militamos en Cristo. Usted tiene que ser formado al igual que yo. ¿Cómo podemos entonces resistir? Ya sabemos que es manteniéndonos firmes en la fe, sin retroceder ante las dificultades de la vida, sin ceder ante las tentaciones, sometidos. ¿Qué? Pero ¿cuáles son los componentes espirituales de la resistencia? Aquí es donde empieza como el check o el ups. El primero, someterse a Dios. Cuando usted se somete, usted no somete una parte de usted. Según lo que la palabra de Dios dice, el verdadero significado de someterse es: yo no tengo la voluntad de Karina, es la voluntad del Padre en mí la que yo hago. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí,
¿Por qué yo le voy a decir a Dios lo que Él tiene que hacer? ¿Por qué yo tengo que negociar con Dios? No, esto no me parece. Bueno, yo le doy un poquito del timón, pero me deja tener la mano ahí puesta. ¿Quién me dijo a mí que yo podía negociar con Dios? ¿Quién me dijo a mí que yo podía pedirle a Dios señales, que me confirme? Eso tiene que ver con la relación que usted tiene con Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. A toda verdad. Amén. Créame que si usted va a hacer algo malo, el Espíritu Santo se lo va a decir. Pero entonces hay que afinar el oído. Hay que bajarle el volumen a mi voz para que se oiga la voz de Dios. Amén. Lo segundo, y eso es lo que el Señor me podía hacer ver, que eso es lo que muchos hemos fallado, y es la armadura de Dios. La oímos, y de fe la oímos, pero no la entendemos. Porque la armadura de Dios no es algo que yo me quito y me pongo. No es que digo, Señor, estoy cansado, me tengo mucho calor, ¿me puedo quitar la armadura el día de hoy? Es una forma de vivir. Así como usted y yo respiramos, comemos, tenemos necesidades, todo eso, así es la armadura. Es algo de usted todos los días, es algo con lo que usted tiene que vivir. Y esa es su protección. ¿Cómo? ¿Dónde encuentra usted esto? Usted lo puede ver en Efesios 6, 11 al 17, donde por ejemplo habla que la armadura de Dios es una postura defensiva y activa de todos los días, 24/7, hasta cuando usted duerme, la armadura de Dios está trabajando. Y si no, dígame, si nosotros no tuviéramos la armadura de Dios, usted sabe, será que lo digo, va a sonar profundo, pero no, usted sabe cuántas veces Satanás visita en sueños. Si usted y yo no tenemos la armadura de Dios, usted no tiene idea de lo que el enemigo puede hacer. ¿Entiende? Mientras usted y yo dormimos, bendita la gloria de Dios, que el que nos guarda no duerme, porque Él está siempre cuidándonos. Pero el enemigo no te puede tocar a menos que Él tenga un derecho sobre ti. Por eso la armadura de Dios me permite caminar con seguridad, caminar con legalidad, caminar con autoridad. Aparte de eso, la armadura de Dios me exige, porque cuando usted la tiene puesta te obliga a hacerlo, es vivir una vida honesta, íntegra. Usted no puede ser de doble ánimo. Usted no puede decir, es que para no dañar el corazón yo le dije una mentira. Olvídese, mentira es mentira. Cualquier alteración de la verdad o manipulación de ella se llama mentira. Nosotros debemos hacer lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno y agradable a los ojos de Dios, porque puede que a mí no me vean, pero los ojos de alguien están puestos sobre mí, son los de Dios. Entonces, cuando usted tiene la conciencia de que Dios te está viendo, caminas en integridad y en honestidad. Amén. Con la verdad, sin hipocresía, vive en santidad. Ya sabemos que santidad es apartado. ¿Pero apartado de qué? ¿O apartado para qué? Es que mire, algo que he aprendido es que usted no puede, es mejor que usted pregunte. Si usted no entendió algo, pregunte, que alguien se lo explique. Porque si usted se quedó con un vacío, el enemigo ahí toma ventaja. Y la palabra de Dios dice, Pablo dice, no dejen que Satanás tome ventaja en nada. Caminar en santidad es entender que yo soy apartada para Dios. Yo no puedo dejar de caminar en este mundo. Yo tengo que seguir trabajando, estudiando, tengo que salir a hacer compras, pero no soy parte de este mundo. Todo lo que yo voy a hacer en el mundo es reflejar a Cristo, que mi luz alumbre a otros. Dice que yo soy sal. Cuando usted entiende el contexto también de la sal era para preservar. En el tiempo de Jesús no había preservantes artificiales, el único que había era la sal. Eso era para que los pescados no se pusieran malos y los pudieran exportar. Entonces la sal me habla de que nosotros preservamos, nosotros conservamos, damos también sabor. Y la palabra dice que si la sal se desvanece y pierde su sabor, ¿de qué sirve? De nada. Porque esos cubos, que eran como se obtenía la sal en ese entonces, cuando ya no servía para nada, lo dejaban ahí, al lado del camino. Y lo único que hacía era estorbar. Pero no aportaban nada, ni a la sociedad, ni a nada. Nosotros tenemos que hacer sal. Por eso, vivir apartados para Dios es que usted sepa que
que usted está en este mundo, pero que usted no es parte de este mundo. Usted entiende cuál es su identidad, usted entiende cuál es su ciudadanía, usted entiende para dónde va usted entiende cuál fue el propósito con el que Dios lo puso a esta tierra, usted entiende cuál es su misión en esta Sí, tierra. amén. Y en todo lo que hagamos tenemos que exaltar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Que cuando nos vean puedan decir, como hacían con los apóstoles, él se parece a aquel. Ay, ay. Que digan, mira, Karina se me parece a Jesús, mira, José se me parece a Jesús. ¿Entienden? Que cuando nos vean a nosotros puedan ver a Cristo. Acuérdense que usted y yo somos embajadores del reino. Amén. Tenemos la obligación de enseñar a otro la palabra. Todo lo que usted aprende, la luz, ¿qué es lo que hace? Alumbrar a todo lo que está en tinieblas. Dios no nos tiene aquí capacitándonos, escuchando la palabra simplemente por cubrir un tiempo. El Señor te está formando y me está formando para que nosotros vayamos a otros, seamos instrumentos en las manos de Dios. Hay un pasaje que amo, se lo voy a parafrasear. Dice que en una casa hay utensilios de madera y de barro, pero que también hay de oro y de plata. Los de barro y los de madera son para las cosas del diario vivir, pero los de oro y plata son para usos honrosos. Usted y yo somos para usos honrosos. Somos para glorificar el nombre de Dios, para llevar palabra de salvación a otros, para darle un mensaje de esperanza a otros, para decirles que Cristo es la verdad y la vida, que Él es la única esperanza, que no importa cuán malo esté el mundo, si usted está con Cristo, usted es vencedor. Porque la palabra dice que eso somos en Cristo más que vencedores. El Señor compartió su victoria con nosotros. Tenemos la obligación de proteger la mente. ¿Saben? Ese es el lugar donde Satanás trabaja. Él siembra, siembra y siembra. Y empiezan a haber dudas, empiezan a haber temores, empiezan a haber incertidumbres. ¿Pero cómo hacemos? No es solamente recitar, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No, es que estamos haciendo. Está muy bien que usted confiese la palabra. Amén, hágalo, porque es necesario. Pero debemos enderezar nuestras sendas. Debemos volver nuestros pasos al Señor, arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, que todo derecho sobre nuestra vida que el enemigo tenga se ha quitado, que todo pensamiento equivocado, de error en nuestra vida se ha quitado y se empieza a reemplazar por la palabra de Dios. Usted no puede dejar eso vacío. Amén. ¿Se acuerdan la historia del espíritu inmundo? Ellos vuelven para echarle un ojito a la casa a ver cómo está. Y si está bien arregladita y bien bonita, vienen con invitados. Nosotros tenemos que mantener la casa y la mente llenas de la palabra de Dios, porque la palabra es con lo que usted pelea. ¿Se acuerdan que Jesús en el desierto resistió a Satanás? Escrito está. Sí, amén. Resistió, no se peleó, no se puso de un tú a tú. Simplemente, me gusta montones eso, él permaneció en su postura, permaneció en la posición que él tenía y con la palabra lo hizo retroceder. Es con autoridad en Cristo que el enemigo retrocede. Por lo que usted habla, con la autoridad de Cristo el enemigo tiene que retroceder. Parte de eso es la perseverancia. Busquemos Hebreos 10:36. Necesitamos perseverancia, paciencia, esperanza. Recuerden que yo les estoy hablando de componentes de la resistencia. Alaba. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vamos a Romanos 5. Complemento. Vamos a leer Romanos 5, versículos 3 y 4. Y dice: y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, si usted era los que, como yo, nos quejábamos porque no salgo de una para meterme en otra, aprenda que debemos ver la mano de Dios reflejada en todo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén.
La paciencia produce un carácter firme. Le enseña a usted a esperar el tiempo de Dios. Le enseña a aceptar el sí y el no de Dios. ¿Cómo nos cuesta aceptar el no de Dios? Con el sí no tenemos ningún problema, pero basta que el Señor nos diga que no, y a veces empezamos como niños rebeldes y hacemos pataletas y que porque no me la digan, hay que toda la quejadera. Cuando entendemos que Él sabe lo que es bueno para nosotros, Él sí sabe lo que a nosotros nos conviene, y si hay algo que hemos aprendido es que en el sí de Dios nos gozamos, lo alabamos, y en el no también, porque nos está protegiendo de algo o nos está formando. Entonces, este tipo de situaciones va a producir un carácter firme, una esperanza, y esto fortalece la capacidad de seguir resistiendo. ¿Entiende por qué es necesario todos estos componentes? Para que su resistencia no sea de un día, de 2 días, de 3 días, sino hasta que partamos con el Señor, hasta que alcancemos la meta. Amén. Debemos, vean, tema principal, que eso es en lo que el enemigo toma mucha ventaja: evitar situaciones de riesgo. Vayamos a Proverbios. Busquemos Proverbios. Vamos a buscar 2 de Proverbios. 1, 14, 16. Hoy me van a disculpar que los ande por la Biblia, pero todo lo que yo quería hablar hoy y lo sentía del Espíritu era con respaldo bíblico, porque no hay palabra mía. Esto es un mensaje de Dios. 14, 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Eso, así es como actúa una persona que sabe que lo que está enfrente está mal, y lejos de dar la vuelta y correr en sentido contrario dice: no. Eso es como que usted vaya y sabe que va a pasar por un callejón donde asaltan, que definitivamente lo van a asaltar, y ahí venimos a meter a Dios a prueba. No, pero como yo voy con el Señor, yo voy a pasar por ahí para ir más rápido porque el Señor me guarda. Y pasó y lo asaltaron. ¿Fue culpa de Dios? No. Nosotros debemos aprender a huir de lo que está mal. Si a usted ya le reveló que algo está mal, usted lo pudo discernir, apártese. ¿Para qué va a jugar con fuego? Ahora vea lo que dice el 22:3. En Reina Valera dice el avisado. Eso quiere decir el prudente. El avisado ve el mal y se esconde, o sea, lo evita. Más los simples, vea qué comparación más tremenda está haciendo. El que lo ve, ese es prudente, pero es un simplón el que ve el peligro y aún así sigue. Dice: más los simples pasan y reciben el daño. Parte de la resistencia es que usted discierna lo que es dañino para usted. No dijo la palabra que si su ojo derecho le va a hacer pecar, que no, que se lo arranque y lo tire lejos. Usted tiene que quitar de su vida. Usted no espere que Dios se lo quite. Eso le corresponde a usted. Amén. Usted debe quitar lo que no es edificación para usted, lo que lo puede hacer tropezar. Usted sabe de dónde Dios lo sacó, usted sabe con lo que usted lucha. No vuelva ahí. Las personas, por ejemplo, si tuvieron algún tipo de adicción, muy probablemente usted va a tener que cambiar su ambiente. Porque si usted sigue teniendo los mismos amigos que tenían la adicción, ¿cuál cree usted que va a ser el resultado final? Ahora, no es discriminar, que son dos cosas diferentes, porque usted puede, cuando usted esté preparado, ¿se acuerdan de la formación? Va a llegar un momento donde el Señor le va a decir a usted: usted ya está fuerte, vaya y dé palabra. Pero nosotros no podemos ir si no es el tiempo. Ya voy casi finalizando. Y lo último es dependencia de Dios. Vamos a buscar el último pasaje, que es Isaías 40. Vamos a leer 29 al 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes caen. Pero los que esperan en Jehová, esos tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan en Jehová, no mi fuerza, no mi mente, es en la fuerza de Él. Él es el que nos sostiene con brazo de poder y de justicia. Resumen, ¿por qué debemos resistir entonces?
¿Por qué debemos tener resistencia? Para que usted y yo crezcamos espiritualmente y podamos ser maduros espirituales. Ya no vamos a ser movidos ni por doctrinas falsas, ni porque por aquí está de moda esto. Nosotros no vamos a ser niños como niños que necesitan todavía la lechita. Vamos a poder ser maduros para comer sólido, para comer palabra de Dios y entenderla y ponerla por obra, porque no es solamente escucharla. Eso es algo en lo que el Señor me hacía énfasis. Hay mucha gente con conocimiento bíblico, hay mucha gente que a usted le recita así la palabra, pero no son hacedores de ella. Alaba. Y ahí no hay nada que hacer. Al Señor no le importa que usted sepa la palabra si no la hace. ¿Entiende? Por eso Él dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque la palabra nos transforma. La palabra nos limpia, la palabra nos redarguye, la palabra nos confronta. La palabra nos hace sentir cuán mal estamos delante de Dios. La palabra me revela un Dios de poder. La palabra me revela a un Dios que, a pesar de ser tan grande, tan poderoso, tan excelso y tan sublime, mora dentro de mí y me amó con amor eterno, y que tiene planes buenos y de amor para mí, y que me puso por cabeza y no por cola, y que me dio autoridad para hacer pisar serpientes y escorpiones. Eso enseña la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios siembra en tu corazón cuando tú decides leerla y entenderla. Hay 3 principios. Usted tiene que leer la palabra, usted tiene que entenderla y tiene que ponerla por obra. Eso se llama obedecer la palabra de Dios. Si usted hace eso, es imposible que usted falle. Es imposible que usted no tenga el favor de Dios en su vida, porque es la cobertura del Dios eterno sobre nosotros. Y le digo algo más. Usted entiende, cuando usted es portador de la gloria de Dios, hasta eso he entendido yo, los que están en su perímetro se benefician de esa gloria. Usted está en el Levi's, está hablando con alguien y usted ya le está dando palabra. Usted va en el carro, yo he aprendido con mi esposo, yo voy en el carro y digo, Señor, cúbrenos, y los que estén en nuestro perímetro, cúbrenos también. Porque si Dios me amó, ¿por qué yo voy a ser egoísta? Yo quiero que los demás se beneficien y que por el amor que nosotros vemos en Cristo, otros puedan ver ese amor en mí y vengan, así como nosotros vinimos, que ellos vengan a Cristo. Amén. No, una cristiana que soy muy amorosa, que soy muy amigable, que le hablo a la gente si estamos aquí, pero me los encuentro en la calle y me hago la que no los conozco. Si en algún momento me pasa eso, me tocan porque a veces soy distraída. Entonces me dicen, ¿se acuerda de mí? Yo sé. Ok, para vencer las tentaciones, porque acuérdense que el enemigo va a mandar tentaciones. Por eso les decía donde Dios nos sacó. El enemigo, por un tiempo, él va a intentar con lo que le funcionó que nosotros caigamos. Cuando usted logró conquistar esa área de su vida, él dice, ok, vamos con otra estrategia. Por eso la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada en contra de nosotros. Hay un arma especial que se forja para usted, hay una que se forja para mí. Todos los días son diferentes. Por eso yo no me puedo confiar de que como hoy vencí, mañana ya puedo echarme el día libre, como dicen. No, yo tengo que estar todos los días en Cristo para desarrollar un carácter como el de Cristo, para mantenernos fieles a Dios y permanecer fieles hasta el final. ¿Para qué? Para que podamos decir, como dijo Pablo en 2 Timoteo 4:7. ¿Puedo pedirle al grupo de alabanza que vaya pasando? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Yo no sé cuál es su meta, pero yo anhelo el día que yo pueda ver a mi Señor cara a cara y que pueda escuchar esa dulce voz de Él diciéndome que yo fui aprobada, que fui una sierva fiel y que ahora puedo entrar en el gozo de Él. Yo anhelo eso. Yo no quiero estar con Dios por panes y peces. Yo no quiero seguirlo por el beneficio, sino porque he podido ver la mano de Dios una y otra vez, como ha cubierto mi familia, como ha cubierto mi vida, como Satanás tuvo planes de muerte sobre mi vida, tuvo planes de muerte sobre mi esposo, tuvo planes de muerte sobre mis hijas, porque literal fue así. Y yo pude ver la mano de Dios protegiéndonos en todo tiempo, aun cuando éramos malagradecidos y despreciábamos lo que Él era. Pero el Señor tenía propósito para mi vida.
como tiene para la tuya. Y así como hubo una temporada donde yo no entendía nada de esto, pero el Señor se reveló a mi vida. Yo quiero decirte que hoy es la noche para que tú le digas: Señor, revélate a mi vida y hazme resistente. Hazme resistente a que yo sea fiel, que yo permanezca todos los días. Mi roca firme es Él. Él es mi verdad y Él es mi justicia. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Si usted necesita y le dice: Señor, no sé cómo hacerlo, trato de ser resistente, trato de ser valiente y esforzado, pero no sé cómo hacerlo, ayúdame. Yo quiero invitarle que usted no venga donde mí, que usted pase a donde el Rey. Aquí hay hermanos que, créanme, que el Señor los ha revestido de poder y de autoridad para que puedan orar sobre su vida. Cuando usted entiende que el Señor ha depositado gloria, poder y autoridad en sus hermanos para que le ayuden a usted con lo que usted no puede, usted lo aprovecha. Si hoy usted entendió lo importante, lo vital, lo necesario que es la resistencia, y tal vez usted necesita solucionar ciertas áreas de su vida, yo quiero animarle que usted pase al frente. Vea, a veces no lo hacemos porque nos ven. Y quiere que le diga algo: cuando fracasamos, cuando estamos en el piso, cuando el diablo nos deja en vergüenza, son más los que nos ven todavía, y no podemos ocultarnos de ellos. ¿Cómo vamos a sentir vergüenza de venir a los pies del Cordero, del Maestro, para que junto con los santos ellos nos puedan ayudar? Hay oportunidades, hermano, que el Señor abre, y no son siempre. Que el Señor le dé discernimiento para que usted pueda ver la oportunidad que Dios le está presentando hoy delante. Y si usted decide igual no pasar, simplemente levante sus manos y dígale: Señor, yo necesito todos esos componentes, porque yo necesito correr la buena carrera, pelear la buena batalla, Señor. Yo necesito permanecer fiel, no ser de doble ánimo. Yo no puedo seguir más siendo como las olas que van para allá y van para acá y que azotan contra las piedras, Señor. Yo necesito ser valiente para resistir. Necesito esforzarme más. Dile: Señor, ayúdame. Espíritu Santo, yo sé, Señor, que todos estamos desnudos delante de ti, Padre. ¿A dónde podremos ir y escondernos de tu presencia, Señor? Si vamos al cielo, Señor, ahí estás tú. Si buscamos el lugar más recóndito de la tierra, Señor, ahí estás tú. ¿Qué nos hace pensar que podemos escondernos de ti, Señor? Tú lo miras y lo examinas y lo pesas todo, Señor. Hablas en tu palabra que el día de salvación es hoy, Señor. El día que tú escoges para llamarnos y ponernos a cuentas contigo es hoy, Señor. Mira, hermano, yo le voy a compartir algo. Usted no sabe el ataque brutal que yo recibí hoy en la madrugada. Y yo pude sentir que Satanás me quería matar, pero en la mano de mi Señor. Y donde Satanás quería venir y romper, yo pude sentir la cobertura de mi Dios. Y a pesar de lo que mi cuerpo sentía, papá estaba ahí. Y fui a una cita médica en obediencia y salí con victoria en mi mano. Por eso yo vengo aquí con autoridad a hablarle. Yo le pedí a Dios que no me permitiera subir si yo no iba a hablar con legalidad. Y si yo lloro delante de usted, hermano, no es porque sea débil, sino porque yo necesito que usted entienda lo que yo hoy le estoy proponiendo a usted, que no es mío, es de Dios. Y yo sé que a muchos Dios aquí nos ha librado de la muerte. Yo sé que muchos en este lugar su vida ha pendido de un hilo, pero el amor de Dios ha estado sobre ti.
Y cuando tú estás en la mano del alfarero, cuando tú estás escondido en Cristo, Satanás no te puede tocar. Él no te puede tocar, porque tu trabajo en esta tierra no ha terminado. Señor amado, derrámate hoy en este lugar, Señor. Padre, tu fuego, Señor, es consumidor, pero también es purificador, Señor. Todo pensamiento errado, Padre de la gloria, quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo temor, Señor, quítalo. Oh, Señor, toda cobardía, quítala, Señor. Toda indecisión, arráncala, Señor. No te pido que la quites superficial, te pido que la desarraigue, Señor. Que toda raíz se vaya en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Santo. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia siempre está. A la tormenta venceré, mi ancla firme estaré. Mi ancla firme estaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús
fuerte soy.